Alors, les droits humains, c'est quoi? Eh bien, ce sont les droits que tu as du simple fait d'être un humain. Du coup, chacun et chacune en bénéficie de manière innée, universelle et égalitaire, sans exception et sans distinction. Llegó desde Colombia hace un año, imaginando un mejor futuro junto a su novio aquí en nuestro país. Pero hoy está en la calle, sin un peso. Y lo más preocupante, embarazada. Sí, yo vendía en la feria, me tratan mal por eso. Pareciera que desperté recién. Pareciera que desperté recién. No escuchaba nada. Ningún sonido. Pareciera que desperté recién. No escuchaba nada. No escuchaba nada. No escuchaba nada. Ningún sonido. Pareciera que desperté recién. Es extraño. Por años esto me ha acompañado. Estuve atrapado, pero ahora he tratado de escapar, pero ahora tengo que estar atento. Es extraño. Escucho prédicas que me dicen que estoy en otro país. Sé que hay algo que espero mientras otras cosas me persiguen. Hay pantallas que hoy nos atrapan. Hay pantallas que hoy nos atrapan. Hay pantallas que hoy nos atrapan. Hay necesidades que nos persiguen. Hay energía para contener. Hay necesidades que nos persiguen. Hay energía para contener. ¿Por qué es rubio y no fue negro? Yo aquí solo veo imágenes. San José tiene aspecto bello, eso sí es primero. Solo veo imágenes. No matarás, no mentirás, no robarás. ¿Por qué Jesús es rubio y no fue negro? ¿Por qué Jesús es rubio y no fue negro?
Pareciera que desperté recién. Hola. Hola. Escucho predicas que me dicen que estoy en otro país. Ahora tengo que estar atento. ¿Por qué Jesús es rubio y no fue negro? Porque San José tiene aspecto bello entre sus vestimentas. ¿A quién se le ocurre esos dibujos? ¿Por qué Jesús es rubio y no fue negro? Hubo un incendio en el 98 que destruyó sus expedientes. ¿Qué tan lejos está Hazelwood? 110 kilómetros. ¿Cuántas contratillas que vamos para allá? Rick. Como le dije a la gente ya por teléfono, no existen registros de pacientes que describen. Sus registros solo llegan hasta 1998. Esperamos que usted tal vez lo Lo lamento, pero no. Y Florence se estaba a cargo de los adolescentes. ¿Adolescentes? La única razón para liberar a un paciente tan preocupado es saberlo admitido como un menor en adopción. podemos hablar con el doctor Lawrence. Murió en el momento. La iba cuando oyó la llama. FBI, no te muevas. Pon las manos donde pueda verlas. ¡Ahora! Pudo ser porque había algo en su oficina con lo que valiera la pena de ver la vida. Se va a reunir la clase y siempre es muy complicado, ¿eh? Va a estar conmigo, mire que complicado. Ahora está conmigo, una fe y matrimonio. Y no fue negro. Y no fue negro. Y no fue Alors, les negro. droits humains, c'est quoi? Eh bien, ce sont les droits que tu as du simple fait d'être un humain. Du coup, chacun et chacune en bénéficient de manière innée, universelle et égalitaire, sans exception et sans distinction. L'idée, c'est que ces droits sont des besoins, c'est-à-dire qu'ils sont absolument nécessaires pour bien vivre. Sans eux, ce serait la loi de la jungle. Et tu pourrais être guillotiné si ton dernier statut Facebook n'était pas du goût de ton gouvernement. Dans les 30 articles de la Déclaration, il y a les libertés civiles et politiques, comme le droit à la vie, le droit de vote, la liberté d'expression ou bien l'interdiction de l'esclavage et de la torture. On dit que les droits sont interdépendants, indivisibles et intimement liés. Ça veut dire que si un droit n'est pas respecté, une ribambelle d'autres droits ne le seront pas non plus. Genre, si t'as pas de maison, tu vis dans la rue. Du coup, tu dors mal, tu tombes malade et t'iras pas à l'école, donc tu trouveras pas de travail.
En clair, c'est la violation du droit au logement qui entraîne celle du droit au repos, du droit à l'éducation, du droit au travail, etc. Eux, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels.